Laudetur Jesus Christus. Vatican Media transmite de manera extraordinaria radio-televisiva el viaje de Papa Francisco a Chile y a Perú, que culmina precisamente con esta Eucaristía en el último día de Francisco en Perú, en la base aérea Las Palmas de Lima. Un saludo cordial para todas aquellas emisoras de radio y de televisión que toman la señal de Vatican Media. También para todos aquellos que están conectados con nuestro sitio web Vatican News, donde usted puede ver de nuevo todos los eventos a través de nuestro canal de YouTube, leer las palabras del Papa, ver imágenes y videos de esta visita del Papa en general y del Vaticano. Un saludo para toda nuestra audiencia, una gratitud para todas las emisoras que retransmiten la señal en este viaje que va culminando precisamente con una Eucaristía. Lo último que tuvimos fue en la Plaza de Armas de Lima, el Ángelus del Papa, donde habló precisamente a los jóvenes. A los jóvenes, Francisco les habló del Photoshop. A los jóvenes les dijo: queridos amigos, el Señor los mira con esperanza, nunca se desanima de nosotros. Quizás nosotros sí podemos desanimarnos de nosotros mismos o de los demás. Sé que es muy lindo ver las fotos arregladas digitalmente, pero eso solo sirve para las fotos. No podemos hacerle Photoshop a los demás, a la realidad ni a nosotros. Los filtros de colores y la alta definición solo van bien en los videos, pero nunca podemos aplicárselos a los amigos. Hay fotos que son muy lindas, pero están todas trucadas, y déjenme decirles que el corazón no se puede photoshopear, porque ahí es donde se juega el amor verdadero, ahí se juega la felicidad. Papa Francisco en Perú hablándole a los jóvenes. Cuando Jesús nos mira, porque esto de que el corazón no se puede photoshopear significa que Jesús nos ve tal cual somos y nos acepta tal cual somos. Todo lo contrario de esas mentiras que hay entre nosotros. Cuando Jesús nos mira, no piensa en lo perfecto que somos, sino en todo el amor que tenemos en el corazón para brindar y servir a los demás. Si tenemos amor o no tenemos amor en el corazón. Jesús no quiere que te maquillen el corazón, Él te ama así como eres y tiene un sueño para realizar con cada uno de ustedes. No se olviden, Él no se desilusiona de nosotros, y si ustedes se desaniman, los invito a tomar la Biblia y recordar a los amigos que Dios eligió. El Señor de los Milagros preside en este altar, realizado especialmente para la celebración de esta misa que culmina el viaje apostólico. El Señor de los Milagros, que pintado en una pared sobrevivió a este terrible terremoto del 600 y a los siguientes, y que recibiendo la devoción y los pedidos de tantos devotos ha concedido tantos milagros. Es por eso que lleva el nombre del Señor de los Milagros. Recordamos que son muchas las personas hoy en los micrófonos, el jesuita Guillermo Ortiz, pero también en el piso en Roma. Tenemos gente que está trabajando para que ustedes tengan
tanto en Vatican News como en nuestras redes sociales toda la información, los videos, las imágenes, y puedan acceder a través de las redes también al sitio web. En este momento Griselda Mutual y Sofía Lobos están trabajando en el piso con una diferencia de 6 horas. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado en pensamiento, palabra y misión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comienza con la oración colecta la liturgia de la palabra de este tercer domingo del tiempo ordinario. Aquí, en Perú, la misa que cierra el viaje apostólico de Papa Francisco a Chile y a Perú. Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Señor, instrúyeme en tus sendas, instrúyeme en tus sendas. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor.
Para nuestra audiencia de la radio, Papa Francisco bendice con el evangeliario a todos los fieles. Recuerden que pueden seguir también esta transmisión por el canal YouTube de Vatican News. Escuchamos ahora las palabras de Papa Francisco en esta Eucaristía. Y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícales el mensaje que te digo. Con estas palabras, el Señor se dirigía a Jonás, poniéndolo en movimiento hacia esa gran ciudad que estaba a punto de ser destruida por sus muchos males. También vemos a Jesús en el Evangelio de camino hacia Galilea para predicar su buena noticia. Ambas lecturas nos revelan a Dios en movimiento de cara a las ciudades de ayer y de hoy. El Señor se pone en camino. Va a Nínive, a Galilea, a Lima, a Trujillo, a Puerto Maldonado. Aquí viene el Señor. Se pone en movimiento para entrar en nuestra historia personal y concreta. Lo hemos celebrado hace poco, el Emmanuel, el Dios que quiere estar siempre con nosotros. Sí, aquí en Lima o donde estés viviendo, en la vida cotidiana del trabajo rutinario, en la educación esperanzadora de los hijos, entre tus anhelos y desvelos, en la intimidad del hogar y en el ruido ensordecedor de nuestras calles. Es allí, en medio de los caminos polvorientos de la historia, donde el Señor viene a tu encuentro. Algunas veces nos puede pasar lo mismo que a Jonás. Nuestras ciudades, con las situaciones de dolor e injusticia que a diario se repiten, nos pueden generar la tentación de huir, de escondernos, de zafar. Y razones ni a Jonás ni a nosotros nos faltan. Mirando la ciudad podríamos comenzar a constatar que existen ciudadanos que consiguen los medios adecuados para el desarrollo de la vida personal y familiar, y eso nos alegra. El problema está en que son muchísimos los no ciudadanos, los ciudadanos a media o los sobrantes urbanos, que están al borde de nuestros caminos, que van a vivir a las márgenes de nuestras ciudades sin condiciones necesarias para llevar una vida digna. Y duele constatar que muchas veces entre estos sobrantes humanos se encuentran rostros de tantos niños y adolescentes. Se encuentra el rostro del futuro. Y al ver estas cosas en nuestras ciudades, en nuestros barrios, que podrían ser un espacio de encuentro y solidaridad y de alegría, se termina provocando lo que podemos llamar el síndrome de Jonás, un espacio de huida y desconfianza, un espacio para la indiferencia que nos transforma en anónimos y sordos ante los demás, nos convierte en seres impersonales de corazón cauterizado y con esta actitud lastimamos el alma del pueblo, de este pueblo noble. Como nos señalaba Benedicto XVI, la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre.
Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión al que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. A diferencia de Jonás, Jesús, frente a un acontecimiento doloroso e injusto como fue el arresto de Juan, entra en la ciudad, entra en Galilea y comienza desde ese pequeño pueblo a sembrar lo que sería el inicio de la mayor esperanza. El reino de Dios está cerca, Dios está entre nosotros. Y el Evangelio mismo nos muestra la alegría y el efecto en cadena que esto produce. Comenzó con Simón y Andrés, después Santiago y Juan, y desde esos días, pasando por Santa Rosa de Lima, Santo Toribio, San Martín de Porres, San Juan Mansilla, San Francisco Solano, ha llegado hasta nosotros, anunciado por esa nube de testigos que han creído en él. Ha llegado hasta Lima, hasta nosotros, para comprometerse nuevamente como un renovado antídoto contra la globalización de la indiferencia. Porque ante este amor no se puede permanecer indiferente. Jesús invitó a sus discípulos a vivir hoy lo que tiene sabor a eternidad. El amor a Dios y al prójimo. Y lo hace de la única manera que lo puede hacer, a la manera divina, suscitando la ternura y el amor de misericordia, suscitando la compasión y abriendo sus ojos para que aprendan a mirar la realidad a la manera divina. Los invita a generar nuevos lazos, nuevas alianzas portadoras de eternidad. Jesús camina a la ciudad, lo hace con sus discípulos y comienza a ver, a escuchar, a prestar atención a aquellos que habían sucumbido bajo el manto de la indiferencia, lapidados por el grave pecado de la corrupción. Comienza a develar muchas situaciones que asfixiaban la esperanza de su pueblo, suscitando una nueva esperanza. Llama a sus discípulos y los invita a ir con él. Los invita a caminar la ciudad, pero les cambia el ritmo. Les enseña a mirar lo que hasta ahora pasaban por alto. Les señala nuevas urgencias. Conviértanse, les dice. El reino de los cielos es encontrar a Jesús, en Jesús, a Dios que se mezcla vitalmente con su pueblo, se implica e implica a otros a no tener miedo de hacer de esta historia una historia de salvación. Jesús sigue caminando por nuestras calles, sigue, al igual que ayer, golpeando puertas, golpeando corazones, para volver a encender la esperanza y los anhelos. Que la degradación sea superada por la fraternidad, la injusticia vencida por la solidaridad y la violencia callada con las armas de la paz. Jesús sigue invitando y quiere ungirnos con su Espíritu para que también nosotros salgamos a ungir con esa unción capaz de sanar la esperanza herida y renovar nuestra mirada. Jesús sigue caminando y despierta la esperanza que nos libra de conexiones vacías y de análisis impersonales, e invita a involucrarnos como fermento allí donde estemos, donde nos toque vivir, en ese rinconcito de todos los días. El reino de los cielos está entre ustedes, nos dice. Está allí donde nos animemos a tener un poco de ternura y compasión, donde no tengamos miedo a generar espacios
para que los ciegos vean, los paralíticos caminen, los leprosos sean purificados y los sordos oigan. Y así todos aquellos que dábamos por perdidos gocen de la resurrección. Dios no se cansa ni se cansará de caminar para llegar a sus hijos, a cada uno. ¿Cómo encenderemos la esperanza si faltan profetas? ¿Cómo encararemos el futuro si nos falta unidad? ¿Cómo llegará Jesús a tantos rincones si faltan audaces y valientes testigos? Hoy el Señor te invita a caminar con Él la ciudad. Te invita a caminar con Él tu ciudad. Te invita a que seas discípulo misionero y así te vuelvas parte de ese gran susurro que quiere seguir resonando en los distintos rincones de nuestra vida. Alégrate, el Señor está contigo. Así concluyen las palabras de Francisco en esta homilía, en la misa final de el viaje a Perú, en el último día, en el último momento. Jesús sigue caminando por nuestras calles. Podríamos sintetizar así esta palabra de Francisco que nos habla de Jesús, al final de Jesús callejero y descartado, del Jesús callejero, del Jesús que va por nuestras calles, por nuestras ciudades, teniendo en cuenta a los descartados. Al ver estas cosas en nuestras ciudades, en nuestros barrios, que podrían ser un espacio de encuentro y solidaridad, de alegría, se termina provocando lo que podemos llamar el síndrome de Jonás, un espacio de huida y desconfianza, un espacio para la indiferencia que nos transforma en anónimos y sordos ante los demás. Nos convierte en seres impersonales de corazón cauterizado. Creo que tenemos que tomar en serio estos neologismos, estas frases que nos va inventando Francisco, Papa Francisco, para ayudarnos a pensar. Es muy feo ser seres impersonales de corazón cauterizado. Lo mismo que decíamos con lo de los jóvenes, ¿no? Un corazón photoshopeado. Y con esa actitud, dice, lastimamos el alma del pueblo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todos los siglos de los siglos, líbranos por los pecados hechos por la gracia de Dios. La confesión de fe del pueblo de Dios, unánime en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Queridos hermanos, el Señor quiere que todos los hombres se salven. Por eso, confiados en este designio amoroso, elevemos nuestras súplicas por la Iglesia y por el mundo. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que siguiendo la inspiración del Espíritu Santo y el mensaje de Jesús, puede encontrar siempre las palabras y gestos oportunos para llamar a los hombres a la conversión. Roguemos al Señor.
por todos los obispos, sacerdotes, diáconos y miembros de la vida consagrada, para que estén siempre atentos a las llamadas del Señor y renueven cotidianamente su fidelidad a la misión recibida. Roguemos al Señor. Por quienes trabajan en el orden político y social, para que entiendan su labor como una invitación del Señor a trabajar por la dignidad de las personas, por el bien de las familias, por el respeto a la vida en todas sus etapas, por la paz y la construcción de sociedades inspiradas en los valores humanos proclamados por Jesús. Roguemos al Señor. Por quienes padecen la falta de oportunidades laborales y carecen de las condiciones básicas para una vida digna, por los que atraviesan situaciones que les oprimen, para que encuentren creyentes en Jesucristo que les animen, mostrándoles la ternura divina mediante la caridad sincera. Roguemos al Señor. Por quienes participamos en esta celebración, para que esforzándonos por discernir la llamada de Dios, vivamos en espíritu de sincera conversión y seamos discípulos y misioneros de Cristo que anuncian la alegría del Evangelio. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, la oración de tu Iglesia. Concédenos un corazón libre de toda aflicción para servirte con puro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Después de la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía, que inicia con la presentación de las ofrendas del pan y del vino, realizada por una familia, como quiere Francisco en sus Eucaristías.
Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos, haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernas en el mundo entero. Conmigo, indigno siervo tuyo, que has puesto a la cabeza de tu Iglesia, con mi hermano Juan Luis, obispo de esta Iglesia de Lima, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa,
Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua,
Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y concédenos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. La paz, que es sinónimo de unidad, palabra que apareció de un modo particular en el encuentro con los obispos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
recordamos que esta es una crónica radio-televisiva de Vatican Media, cerrando el viaje apostólico de Papa Francisco a Chile y Perú con esta Eucaristía. Ambas lecturas nos revelan a Dios en movimiento de cara a las ciudades de ayer y de hoy, ha dicho Papa Francisco en su homilía. El Señor se pone en camino, va a Nínive, a Galilea, a Lima, a Trujillo, a Puerto Maldonado. Aquí viene el Señor. Se pone en movimiento para entrar en nuestra historia personal concreta. Lo hemos celebrado hace poco, es el Emmanuel, el Dios que quiere estar siempre con nosotros. Es el momento más cercano a estas palabras, porque es la comunión eucarística, el encuentro con Jesús, presente entero en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es el momento para el diálogo personal con el Señor, de este Dios que nos primerea, como dice Papa Francisco. Él nos gana de mano y se acerca a nosotros primero, se pone delante de nosotros, nos busca. Dios en movimiento para entrar en nuestra historia personal de una manera particular con el sacramento de la Eucaristía. Sí, ha dicho el Papa, acá en Lima, en donde estés viviendo, en la vida cotidiana del trabajo rutinario, en la educación esperanzadora de los hijos, entre tus anhelos y desvelos, en la intimidad del hogar y en el ruido ensordecedor de nuestras calles. Es allí en medio de los caminos polvorientos de la historia donde el Señor viene a tu encuentro.
Jesús invitó a sus discípulos a vivir hoy lo que tiene sabor a eternidad, el amor a Dios y al prójimo. Y lo hace de la única manera que lo puede hacer, a la manera divina, suscitando la ternura y el amor de misericordia, suscitando la compasión y abriendo sus ojos para que aprendan a mirar la realidad a la manera divina. Los invita a generar nuevos lazos, nuevas alianzas portadoras de eternidad. Jesús camina a la ciudad con sus discípulos y comienza a ver, a escuchar, a prestar atención a aquellos que habían sucumbido bajo el manto de la indiferencia, lapidados por el grave pecado de la corrupción. Comienza a develar muchas situaciones que asfixiaban la esperanza de su pueblo, suscitando una nueva esperanza. Llama a sus discípulos y los invita a ir con él, los invita a caminar la ciudad, pero les cambia el ritmo. Les enseña a mirar lo que hasta ahora pasaban por alto. Les señala nuevas urgencias. Conviértanse, les dice. El reino de los cielos es encontrar a Jesús, a Dios que se mezcla vitalmente con su pueblo. Se implica e implica a otros a no tener miedo de hacer esta historia una historia de salvación. Sigue caminando nuestras calles, sigue al igual que ayer golpeando puertas, golpeando corazones para volver a encender la esperanza y los anhelos. Que la degradación sea superada por la fraternidad, la injusticia vencida por la solidaridad y la violencia callada con las armas de la paz. Jesús sigue invitando y quiere ungirnos con su espíritu para que también nosotros salgamos a ungir con esa unción, capaz de sanar la esperanza herida y renovar nuestra mirada. Jesús sigue caminando y despierta la esperanza que nos libra de conexiones vacías y de análisis impersonales e invita a involucrarnos como fermento, allí donde estemos, donde nos toque vivir en ese rinconcito de todos los días. El reino de los cielos está entre ustedes, nos dice. Está allí donde nos animemos a tener un poco de ternura y compasión, donde no tengamos miedo a generar espacios para que los ciegos vean, los paralíticos caminen, los leprosos sean purificados y los sordos oigan. Y así todos aquellos que dábamos por perdidos gocen de la resurrección. Dios no se cansa ni se cansará de caminar para llegar a sus hijos, a cada uno. ¿Cómo encenderemos la esperanza si faltan profetas? ¿Cómo encararemos el futuro si nos falta unidad? ¿Cómo llegar a Jesús a tantos rincones si faltan audaces y valientes testigos? Hoy el Señor te invita a caminar con Él la ciudad, tu ciudad, te invita a que seas discípulo misionero y así te vuelvas parte de ese gran susurro que quiere seguir resonando en los distintos rincones de nuestra vida. Alégrate, el Señor está contigo.
más de 1,5 millones de personas recibiendo la Eucaristía. Vemos a muchos que están, como se acostumbra en Latinoamérica, participando en las procesiones y participando de la Eucaristía, llevar su propio santo, el santo de su devoción, en cuadritos, en imágenes, como una manera de expresar la fe, como una manera de manifestar la devoción y la necesidad de ser cuidados, protegidos por el Señor a través de los santos. Así, estas palabras de Francisco, Jesús, Dios, camina y llega. Este Jesús callejero llega. Es una imagen muy fuerte de que Jesús camina a la ciudad con los discípulos, de que Jesús, así como Jonás se caminó la ciudad, así Dios se pone en movimiento para entrar en nuestra historia personal. Es una imagen muy fuerte que nos ha dado Francisco, y empezando por Nínive, por Galilea, ha dicho que el Señor se pone en camino a Nínive, a Galilea, a Lima, a Trujillo, a Puerto Maldonado. Aquí viene el Señor. De una manera particular, el Señor de los milagros. Concédenos, Dios Todopoderoso, que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre del don que nos hace. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Querido Papa Francisco, me toca, en nombre del santo pueblo de Dios que peregrina en el Perú, decirte con todo el corazón, gracias. Gracias porque en estos días con su presencia, con su palabra, con sus gestos, te has robado el corazón de todos los peruanos. Has alumbrado nuestras vidas. El Señor de los milagros nos contempla con gozo. En resumen, nos has invitado a fortalecer la visibilidad de la vida católica en todos los ambientes, en todas las situaciones de nuestro país. Es un reto que nos dejas a todos. Queremos ser una iglesia misionera, estar siempre en salida para llevar a Jesús por nuestros pueblos. Nos has dado un ejemplo maravilloso en Puerto Maldonado, en Trujillo, en Lima y en todo el Perú. Son millones que te han seguido por los medios de comunicación, a los que le agradecemos mucho por haber llegado a todos los hogares de los peruanos. ¿Qué buscamos? Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca. Un país más unido y solidario. Una familia, verdadera escuela de fe y portadora de nuestras tradiciones. Los abuelos, como nos has dicho con tanto cariño. Una sociedad más honesta y transparente,
donde la corrupción no impida la atención a todos, especialmente a los más pobres. Un santo pueblo de Dios que reclama su dignidad con esperanza y en paz. Gracias, Papa Francisco, por la ternura, la entrega de ese corazón. Te prometemos nuestras oraciones junto a la Virgen María, nuestra Madre. Ahora 2 seminaristas le acercarán un mosaico de los santos peruanos que queremos que se lo lleve como recuerdo de nuestro cariño. Doy las gracias al cardenal Juan Luis Cipriani. Escuchamos las palabras finales. Por sus palabras. Y a los obispos de Puerto Maldonado y Trujillo, cuyas jurisdicciones eclesiásticas pude visitar durante estos días. También doy gracias al presidente de la Conferencia Episcopal, a mis hermanos obispos por su presencia y a todos ustedes que han hecho posible que esta visita dejara una huella en mi corazón. Agradezco a todos los que han hecho posible este viaje, que fueron muchos y muchos anónimos. En primer lugar, al señor presidente Pedro Pablo Kuczynski, a las autoridades civiles, a los miles de voluntarios que con su trabajo silencioso y abnegado como hormiguitas contribuyeron para que todo pudiera concretarse. Gracias, voluntarios anónimos. Agradezco a la comisión organizadora y a todos los que con su dedicación y esfuerzo hicieron posible este encuentro. De modo especial, quiero agradecer al grupo de arquitectos que han diseñado los 3 altares en las 3 ciudades. Que Dios les conserve el buen gusto. Me ha hecho bien encontrarme con ustedes. Comenzaba mi viaje entre ustedes diciendo que Perú es tierra de esperanza. Tierra de esperanza por la biodiversidad que la compone, con la belleza de una geografía capaz de ayudarnos a descubrir la presencia de Dios. Tierra de esperanza por la riqueza de sus tradiciones y costumbres que han marcado el alma de este pueblo. Tierra de esperanza por los jóvenes, los cuales no son el futuro, sino el presente de Perú. A ellos les pido que descubran en la sabiduría de sus abuelos, de sus ancianos, el ADN que guió sus grandes santos. Chicas y chicos, por favor, no se desarraiguen.
Abuelos y ancianos, no dejen de transmitir a las jóvenes generaciones las raíces de su pueblo y la sabiduría del camino para llegar al cielo. A todos los invito a no tener miedo a ser los santos del siglo XXI. Hermanos peruanos, tienen tantos motivos para esperar. Lo vi y lo toqué en estos días. Por favor, cuiden la esperanza, que no se la roben. Y no hay mejor manera de cuidar la esperanza que permanecer unidos, para que todos estos motivos que la sostienen crezcan cada día más. La esperanza no defrauda. Lo llevo en el corazón. Que Dios los bendiga y por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias. Este ha sido el saludo final de Papa Francisco en Lima el domingo 21 de febrero de 2018. Nuestro auxilio es en nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Concluye la Eucaristía, la Santa Misa, en la base aérea de Las Palmas de Lima. La misa del domingo se ha celebrado y ahora el Papa regresa a la sacristía y después se transfiere al aeropuerto de Lima, que son 26 kilómetros. Llega al aeropuerto a las 18:30 aproximadamente. Puede ser que haya un breve adelanto. Y a las 18:30 tiene la ceremonia de despedida oficial del Perú en el aeropuerto de Lima. Agradecidos a todos ustedes, especialmente a las emisoras que han tomado la señal de Vatican Media, a todos aquellos que se han conectado a Vatican News para conocer y seguir a través del canal de YouTube y a través del sitio web toda la información sobre el Papa y la Iglesia en este viaje del Papa Francisco a Chile y a Perú. Les agradecemos a todas las emisoras, agradecemos a todos los oyentes. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Fin de la transmisión.